muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en este domingo 28 de enero del 2024. Y más adelante vamos a tener, ya lo sabe, Javier Tejado, vamos a platicar a Jacqueline Pechard, va a estar con nosotros Mauricio Merino, Marta Lamas, pero vamos a arrancar hoy hablando de temas internacionales con mi querido Mauricio Mechulam. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, querido Mario? Pues aquí con un tema internacional que compete a México. Sí, justo hoy de manera importante. Con ese tema porque lo platicamos ahorita antes de entrar al aire. El viernes empezó a circular este documento de la Casa Blanca donde el presidente Biden dice, si ustedes me aprueban este paquete de leyes que estoy poniendo en la mesa, yo de inmediato, ante ciertas condiciones, cierro la frontera con México y evidentemente pues la amenaza de un cierre de la frontera con México, con nuestro principal socio comercial, con millones de personas que cruzan en los dos sentidos, pues es algo que prendió las alertas de buena parte del análisis. Y por eso queríamos tocar base contigo, ver qué significa eso. Mira, yo creo que tenemos que efectuar distintos matices. El primer punto es que, sin duda, el tema migratorio y este tipo de situaciones van a estar en la agenda a lo largo de los próximos meses y posiblemente a lo largo de los próximos años. Es un tema importante para Estados Unidos, es un tema en el cual la percepción generalizada del electorado en un año electoral es que este asunto se le ha salido de las manos a la administración Biden y que esto va a costarle puntos a Biden que en la elección. Puede significar la presidencia que puede en noviembre. Eventualmente incluso significar la presidencia. Ya en las elecciones pasadas y antepasadas, recordemos que Trump siempre ha traído el tema migratorio porque es uno de los temas prioritarios. Sí. Ahora fuera del aire te comentaba yo, si ustedes revisan encuestas recientes, me refiero yo a encuestas de hace 2 semanas, de 3 semanas, el tema de la migración va a ser uno de los 5 temas prioritarios junto con economía y junto con otros, ¿no? Entonces, Biden va a intentar adoptar posturas más duras porque uno de los asuntos relacionados con la migración que tiene que ver no necesariamente con la economía de la migración o con la oferta y demanda de trabajo y de migrantes y todo lo que ustedes quieran, tiene que ver con la percepción de Biden como un líder más flexible, más suave en términos migratorios, como que invita más a que mucha gente diga, con él sí me aviento. Incluso los republicanos dicen fronteras abiertas y lo golpean con eso. Lo golpean con eso y le dicen, son fronteras laxas, son fronteras abiertas. Entonces Biden está intentando adoptar una postura más dura, digo, claramente. Ahora, de lo que estamos hablando acá es de un paquete de financiamiento que incluye, y fíjate el tema, Mario, y trae varias semanas entre el Senado y la Cámara de Representantes. Incluye el financiamiento para la frontera sur por parte de Estados Unidos, pero también incluye el financiamiento de un paquete de ayuda muy importante a Ucrania, que Ucrania está esperando. Entonces ahí vemos los temas vinculados, van en combo, digamos. Pero van de la mano y dicen, no vamos a fondear, a seguir fondeando la guerra en Ucrania. Y por cierto, Ucrania está pasándola muy difícil porque necesita estos fondos. Dicen, no vamos a fondear la guerra en Ucrania si Biden continúa con sus medidas laxas en estos temas migratorios. Entonces, lo que le dice Biden, y es un mensaje que le hace a los republicanos de la Cámara de Representantes, es, ahí les va este paquete que me otorga poderes ejecutivos para cerrar la frontera si es que tenemos más de 5,000 personas intentando cruzar, lo que obviamente es natural que intentando cruzar pidiendo asilo, o sea, no legalmente, pues. Sí, intentando cruzar legal o ilegalmente, o sea, intentando de manera como quiero migrar, quiero quedarme acá en Estados Unidos, lo que obviamente está siendo brutalmente rebasado y tendría efectos inmediatos, dice Biden. Entonces, ¿qué le responde Mike Johnson, el líder republicano en la Cámara de Representantes? Lo primero que le dice es, a ver, este paquete, así como lo veo de entrada, llega a la Cámara de Representantes muerto de antemano. O sea, no hay posibilidad de que los republicanos le den su voto. Es lo que él dice. Yo no veo que vaya a haber posibilidad. Dice, en segundo lugar, el presidente Biden nos está pidiendo que le otorguemos poderes ejecutivos. En otras palabras, nos está pidiendo
una nueva ley. Él lo que tendría que hacer es cumplir las leyes existentes. Ya tiene poderes el presidente Biden para tener una política muchísimo más dura en la frontera. No necesitaría nuevos poderes ejecutivos. Entonces no se la vamos a comprar. Entonces aquí se mezclan, diría yo, varios aspectos. Y se pronuncia también Donald Trump, que también... Obviamente tenemos todo un sector en la Cámara de Representantes que está claramente a favor de Donald Trump, quien además está ganando y ganando más respaldos en el Partido Republicano, y Donald Trump ha empujado por impedir el pase de este paquete legislativo que estoy indicando. Entonces, aquí van muchos factores, ¿no?, mezclados. Está, por supuesto, el tema migratorio, pero está también esta guerra política en un año electoral y está este intento de Biden por mostrarse más duro y con ello ganar por lo menos una porción del centro y del centro derecha del electorado estadounidense. Sí. Y está del otro lado, de parte de los republicanos, esta intención de no darle una victoria política a Biden. O sea, no lo vamos a dejar ganar. No creas que ya me la compré y entonces sí me parece muy bien. Y ya. Qué bueno que ahora tu medida está más dura. Ahí te va, te la apruebo. Y entonces Biden obtiene esta victoria política. Ahora, esto que nos estás contando, Mauricio, es una mala noticia para México, porque si el que se supone que es el moderado se está endureciendo... ¿Por qué se están peleando? Se están peleando para ver quién es el más duro. Y la otra es, si no pasa ahora, en noviembre, en un escenario de un eventual triunfo de Trump, pues hay muchos incentivos también para que se endurezca la relación en ese tema, por lo menos. Muchísimos. Muchísimos, y yo diría ni siquiera de aquí a, o sea, ni siquiera en noviembre, Sí. sino de aquí a noviembre vamos a ver medidas más duras en la frontera y esto le va a generar un impacto a México, a Centroamérica en general, pero a México, por supuesto, también porque va a presionarse las medidas relativas. ¿Hay algo que pueda hacer México en este escenario? Perdón, Sí. y el otro tema que no podemos dejar de mirarlo, esto está íntimamente ligado con Ucrania. Entonces, el hecho de que no pase esta medida está afectando al impulso estadounidense en la guerra en Ucrania y esto tiene consecuencias globales. O sea, veamos acá como un tema que está en la frontera México-Estados Unidos tiene también repercusiones globales. De acuerdo. Entonces, aquí el tema de qué hace México no está simple porque la discusión en Estados Unidos hoy en día es acerca de quién es el más duro. Pues claro que México tiene que entablar conversaciones y tratar de negociar y ver en qué medida México puede contribuir a un menor flujo, porque el flujo de migrantes que intentan cruzar la frontera ha roto todos los récords. O sea, revisen ustedes los números del último trimestre del 2023, se rompen todos los récords y claramente hay una presión sobre la capacidad fronteriza de Estados Unidos de recibir semejante flujo. Y tiene que ver con factores económicos, pero esos ahí están, pero también tiene que ver con estos, sin duda, factores políticos al respecto de la personalidad de Biden y al respecto de percibirlo como más suave, más laxo. Entonces hay grupos demócratas presionando a Biden para que sí mantenga su flexibilidad y su suavidad, pero tienes a todo un sector del electorado que considera que la inmigración es uno de los temas prioritarios, presionando a Biden o a quien sea que vaya a ser el presidente de Estados Unidos para endurecer la política. Bueno, pues vamos a ver qué vienen estos meses. Por lo pronto queríamos tocar más. Por ahora contigo. creo que este paquete específicamente no va a pasar. O sea, hay que estar pendientes a lo largo de toda la semana, pero siento difícil que se lo aprueben. Lo que no significa que Biden no vaya a adoptar medidas duras en las próximas semanas. Claro, en la lógica de no regalarle eso a los republicanos. Gracias, querido Mauricio. Gracias, querido Mario. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con Javier Tejado, con Jacqueline Pechard. ¿Qué pasó en esta última semana con un presidente hiperactivo, digamos, que en los últimos meses está empujando temas y temas y temas de aquí a septiembre que se va? De eso platicamos regresando del corte. Ya estamos de vuelta y me da mucho gusto saludar en la mesa a mi querido Javier Tejado. Javier, ¿cómo estás? Hola Mario, muy buenos días. Hoy con invitada de lujo, con la doctora Jacqueline Pechard. Querida doctora, buen día. Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días, Javier. Buenos días. Oye, Javier, y empezamos contigo, si te parece. Decía yo antes de ir a la pausa que estamos viendo a un presidente hiperactivo,
Hay un término incluso en inglés, el lame duck, cuando un presidente ya está en los últimos meses, digamos, o semanas, y hay condiciones políticas que hacen que ya su agenda sea menos intensa y que más bien ceda el reflector, pues en este caso, a quien sea la candidata o candidato de su partido. Y en este caso lo que tenemos es un escenario distinto, Javier, de un presidente empujando una agenda, proponiendo temas, haciendo modificaciones a temas como la revocación de mandato, ratificando funcionarios, a todo el presidente López Obrador. Así es, efectivamente. Contrario a otros sexenios, tenemos aquí un presidente que es hiperactivo y que no le cede el reflector a su candidato, en este caso Claudia Sheinbaum. ¿Qué está pasando? Uno, que es un presidente que tiene encuestas muy altas en popularidad. La campaña está siendo realizada en términos de un referéndum del gobierno actual. Y en este tema le ha sentido seguir vigente, y particularmente este mes, antes de que arranquen las precampañas, pues básicamente se encargará de aún posicionar más su agenda, y lo hará particularmente este 5 de febrero, una serie de reformas. Él no va a parar, no cuando arranquen las campañas el 1 de marzo, él va a seguir adelante. ¿Qué implica, doctora Jacqueline Pechard, esto? Y lo pregunto en dos sentidos. Uno, en términos de electorales, esto que planteaba Javier, donde el protagonista del proceso parece ser el presidente más que la candidata de su partido. Y dos, en términos de establecer cierto chaleco de fuerza o camisa de fuerza para la siguiente administración, cualquiera que sea el resultado de la elección. Sí, bueno, antes que nada, Mario, muchas gracias. No pude oír, desgraciadamente, lo que dijo Javier, pero trato de contestar lo que tú pones sobre la mesa. Bueno, creo que antes que nada, el hecho de que el presidente sea un protagonista central durante pues, este periodo de intercampañas, que es un periodo que debe de ser un periodo de silencio, un periodo en donde no haya ningún tipo de promoción de programas o de candidatos. Bueno, pues el presidente creo que está decidido, y así nos los ha hecho saber, a ser un protagonista central durante la campaña electoral que empieza el 1 de marzo. Y por eso he estado poniendo una y otra vez una serie de propuestas, una serie de temas, y como sabemos, desde la mañanera pues se va generando, se va estableciendo la agenda, y el debate público se va se va tornando y se va decidiendo alrededor de lo que plantea el presidente. Esto electoralmente es una violación al artículo 136 constitucional, sobre todo empezando en las campañas, ¿no? Es decir, en las campañas el presidente quizá no hable de otros candidatos o candidata, sino que de lo que va a hablar son de los temas que pone sobre la mesa. Entonces, esto lo que genera es un desequilibrio en el terreno de la competencia. Lo que genera es que no haya condiciones de equidad en la contienda, que es uno de los principios básicos de nuestro proceso electoral. Entonces, esto va a tener una presencia, no de la candidata, pero sí del presidente, que sigue siendo en buena medida pues la cabeza de toda esa corriente de Morena y sus aliados. Y lo que tiene que ver con de qué manera genera una suerte de obligación o de temas que están siendo pues ya obligados para su candidata. Es decir, difícilmente Claudia Sheinbaum va a poder separarse de esos temas. De hecho, ya lo ha venido haciendo, ha venido reiterando, incluso con los mismos términos, las mismas palabras, lo que ha sido los distintos temas que pone sobre la mesa, no sé, el plan A o la elección de los ministros de la Corte, es decir, todos esos temas que preocupan y que generan un debate en la sociedad, ¿no? De acuerdo. Ahora, Javier, a esto que dice la doctora Pechard, el presidente, este programa se llama La Agenda Pública y trata justamente de analizar qué temas están en la conversación. Y tú decías, Javier, el presidente, sobre todo en este periodo antes de la campaña, tiene este protagonismo, pero yo creo que el presidente está compitiendo no solo contra la otra campaña que está en silencio, sino está compitiendo un poco contra la realidad. Perdí a Mario. A ver si ahorita
restablecemos el audio para que me escuche bien, Javier, porque uno de los temas centrales, evidentemente, es qué está pasando en materia de seguridad pública y cómo está creciendo el tema de la violencia en el país. El caso de Guerrero, las últimas 2 semanas, por ejemplo, donde en Acapulco el transporte público dejó de operar, Taxco, Chiapas, donde rutas turísticas incluso han tenido que ser suspendidas. Javier, pareciera, creo que ya restablecimos el enlace, que el tema de la seguridad pública sigue creciendo, la inseguridad, y aunque el presidente trate de poner su agenda, es inevitable que vaya ganando tracción. Sí, el tema de la seguridad pública es un tema que está creciendo fuerte, es un tema que lo ves tú en la mayoría de la prensa y en lugares muy cercanos a la Ciudad de México. Lo ves en Morelos, lo ves en el Estado de México, lo ves en Michoacán, lo ves en Guerrero, lo ves sobre todo en Chiapas. Entonces es un problema el tema de seguridad y es un tema que ya también está escalando a qué tanto afecta esta inseguridad para la organización de la elección que viene. Doctora Jacqueline Pechard, ¿tú ves ese tema como uno de los ejes que puede ser relevante? Decía, en esta idea de que sea una especie de plebiscito sobre el sexenio de López Obrador, obviamente en los términos que él quiere, ¿no?, que le favorecen. ¿En el tema de la seguridad también puede terminar convertido en un plebiscito para él? Yo no tengo la menor duda de que el tema de seguridad es un tema que gravita alrededor de lo que va a ser esta campaña y de lo que va a ser la decisión de los electores al momento de votar. Lo que hemos visto es no solamente cómo ha crecido la violencia y la inseguridad en estos primeros días, digamos, en este primer mes de 24, sino también hemos visto cómo crece la violencia política, la violencia en contra de funcionarios, sobre todo, fíjate, a nivel municipal, a nivel de localidades, sobre todo a los niveles más cercanos a la gente, es donde estamos viendo esa violencia política. Entonces, y las encuestas, por ejemplo, la encuesta nacional de victimación y percepción de la seguridad pública, pues muestran que la gente cada vez tiene, en un 80%, tiene el tema de la seguridad como uno de los temas centrales de su preocupación. Frente a esto, digamos, ¿qué implica en términos de la disputa electoral? ¿Puede ser una de las variables que desde la oposición se logre capitalizar? Porque pareciera que la batalla que viene en las siguientes semanas es justamente dónde ponemos el foco, dónde está el reflector. Bueno, yo creo que sí puede ser un tema, pero a mí lo que más me preocupa, sí puede ser un tema de debate, digamos, que puede ser un tema que llame a que las propuestas tanto del frente opositor como del partido en el gobierno pues puedan efectivamente poner algún tipo de soluciones sobre la mesa, propuestas, etcétera. A mí lo que más me preocupa del tema de la inseguridad es de qué manera los ciudadanos pueden alejarse de las urnas, es decir, cómo esto ahuyenta a los votantes, y esto es algo que pues sabemos que puede favorecer al partido en el gobierno y a su, digamos, a su voto más duro, a su voto cautivo, que no sería afectado por estos temas, ¿no? Decía el tema de la violencia política, que es un tema que desde hace varias elecciones hemos estado enfrentando en el país, que se expresa de múltiples formas. A veces es el impedimento de que alguien se inscriba a un proceso electoral. A veces es la presión para que alguien que ya está en campaña termine dejando de hacer campaña de manera abierta o de manera velada, pero dejando de hacer para que llegue alguien más a esa posición. Y yo tengo la impresión, doctora Jacqueline Pechard, que a pesar de que no es un tema nuevo, no veo al Estado mexicano, y ahí me refiero a la Fiscalía, a la autoridad electoral, con lo que pueda hacer la autoridad electoral, que no le toca en sentido estricto los temas de seguridad, pero ¿ve usted una respuesta estructurada a esta amenaza, quizá la principal amenaza a la democracia hoy en México? Pues yo estoy de acuerdo que es una de las principales amenazas a la democracia, a la participación de los ciudadanos, a que los ciudadanos se decidan a tener mayor incidencia sobre los asuntos públicos, pero yo no veo una respuesta organizada, digamos. El tribunal, por ejemplo, ha dicho que espera que el INE haga algún tipo de mapa de riesgos,
Y pues esto no lo puede hacer el INE solamente, tiene que hacerlo con las autoridades que tienen que ver con la persecución del delito, etcétera, ¿no? Entonces, con las fiscalías, con los estados. Esto no puede ser una política que surja solamente de las autoridades electorales. Entonces, es preocupante que aparece como que unos le echan la pelota a los otros y no hay una, digamos, una respuesta y una responsabilidad clara, Javier. Ay, perdón, Mario. No hay problema. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas con estos temas, con la seguridad, las condiciones para el ejercicio del proceso electoral desde las campañas y, por supuesto, la jornada, y el tema de la disputa por la agenda, a ver si este protagonismo del presidente le alcanza, uno, para controlar los temas de la conversación y dos, los efectos políticos para la inequidad que usted advertía es uno de los riesgos, doctora. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Mario. Al contrario, gracias a la doctora Jacqueline Pechard, gracias por supuesto a Javier Tejado. También nosotros vamos a hacer una pausa. Regresando vamos a platicar con Mauricio Merino, Marta Lamas y vamos a platicar con Noel Sánchez un poquito más adelante sobre el tema económico también y lo que hay en este momento, en el arranque, digamos, ya casi al término del primer mes de este año, cómo pinta el panorama económico. Todo esto después de la pausa. Ya estamos de regreso y nos vamos con Marta Lamas y Mauricio Merino. Marta, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola Mauricio. Hola Marta, hola Mario. Qué gusto verles, como siempre. Y Marta, arrancamos contigo a propósito de un texto, una reflexión sobre el futuro y cómo estamos gestionando ese temita. Sí, les voy a pedir a producción que pongan la portada de un libro. Fíjate, este libro es el resultado del coloquio de primavera que se llevó a cabo en la UNAM, coordinado por el director del Programa Universitario de Gobierno, que es Eduardo Robledo, y por Daniel Innerarity, que es este filósofo que a mí me gusta mucho. Sí. Y lo que hicieron fue esta pregunta de quién se hace cargo del futuro, la separaron en 5 secciones y le dieron a la Facultad de Filosofía y Letras el de pensar el futuro, a la de Facultad de Derecho hay un derecho humano al futuro, a la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, la de Cambio Climático y Desarrollo Local Sustentable, a la Facultad de Economía, el tema de desigualdad, financiamiento y políticas públicas para el desarrollo, y el quinto, que fue para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, fue sobre política, gobierno y democracia. El libro está espectacular, viene además con unos QRs para poder ver en vivo una serie de debates, ¿no? Y hay un artículo chiquito que no tiene desperdicio, justamente de Daniel Innerarity, que se llama El cortoplacismo insostenible. Y dice, para comenzar, una afirmación un tanto lapidaria. Desde un punto de vista económico, demográfico y financiero, nuestras sociedades están consumiendo el futuro de una manera insostenible. Y entonces empieza a hacer toda una revisión que lo lleva a plantear, bueno, el futuro como un problema de las sociedades contemporáneas, ¿no? Y cómo el mayor desafío consiste en volver a pensar y articular en la práctica esta relación entre conocimiento, acción y responsabilidad. Va a hablar más adelante de la democracia transformadora, de promover un cambio social, de anticipar y gobernar las crisis. Dice, tenemos que prepararnos para gobernar un mundo en el que no habrá crisis ocasionales, sino que viviremos en una inestabilidad mayor de lo que éramos capaces de gestionar. Necesitamos una política que sea capaz de entender las interacciones y los fenómenos de crisis, que se haga cargo de la novedad y del cambio, una política capaz de reinventarse a sí misma continuamente. Y para ello, los acuerdos son necesarios. Y fíjense lo que va a decir acá, que es un tema que yo he estado empujando mucho tiempo, que es el de la subjetividad. Dice, un requisito de esta democracia de negociación es generar una subjetividad política capaz de poner en marcha la capacidad de hacer
que ciertas cosas pasen y la capacidad de impedir que ocurran otras, como las crisis, ¿no? Entonces, él va a hablar mucho de cómo la dimensión competitiva de la democracia, en la que rigen cierto tipo de criterios donde unos ganan y otros pierden, debe ser transformada en una democracia de la negociación, necesaria para algunos asuntos y que permite una mejor construcción de la voluntad popular en esta democracia mayoritaria. Y dice, para conseguirlo, y esta es la última frase, es un artículo muy chiquito, dice, me parece que el mejor instrumento es generar una subjetividad política más transversal de la que existe en una democracia meramente competitiva. Pues sí. Les digo, el libro no tiene desperdicio, hay cuestiones muy técnicas, ¿no? Toda la parte que hizo Acatlán sobre el cambio climático, otras muy políticas, muy que tienen que ver con los debates que estamos dando aquí, pero Innerarity va a ser el que va a plantear esto de que si no cambiamos la forma en que discutimos, la forma en que negociamos, la forma en que respetamos que hay posturas irreductibles, estos antagonismos irreductibles de los que hablan la Chloe Mouffe, ¿no? Pero con los que tenemos que convivir y tenemos que encontrar salidas comunes, porque lo común, lo que nos afecta a todos, ¿verdad? Independientemente del partido político que seas o no seas, hay problemas gravísimos que van a venir, ¿no? Y que tenemos que enfrentar. Y eso no se va a hacer simplemente respetando las reglas democráticas de la competencia de ahorita, sino nos transformamos en términos de la subjetividad. Es un libro buenísimo, de veras que se los recomiendo. Además, da para todo, para leer de economía, de política, de filosofía, ¿no? Las conclusiones también son muy buenas, muy abiertas, muy estirando la mano, como para decir, ok, tenemos visiones distintas, pero problemas comunes. Claro. ¿Cómo le vamos a hacer para resolver los problemas comunes si no negociamos algunas cosas? No, es muy interesante, porque contrasta con la tendencia a la polarización que estamos viendo en buena parte de los procesos en el mundo, contrasta con la idea, con el combate a la pluralidad, ¿no? Que también lo estamos viendo como una amenaza, y contrasta con la política efectista, ¿no? De buscar cosas que de inmediato tengan resultados para capitalizarlo en términos de votos. Y entonces, ¿dónde entra esta discusión de pensar en el futuro? A largo plazo. A largo plazo. O sea, el terreno común donde estos acuerdos mínimos entre los diferentes actores, ¿no? Bueno, pues muy pertinente, Marta. Muchas gracias, como siempre. Sí, buenísimo. Okay. Gracias. Y tú traes otro tema, Mauricio, hablando de política, y tiene que ver lo que pasó esta semana en materia de derechos humanos con México en el mundo, digamos. Pues en el mundo y en México también, porque yo creo que no es artificial decir que sí hay una conexión entre lo que nos acaba de decir Marta y lo que yo quiero traer a la mesa, Mario, porque la vulneración a los derechos humanos, que es el tema, fue expuesta esta semana en dos frentes, ¿no? Por un lado, la evaluación de pares universal, evaluación periódica universal a la que convoca las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Defensa de los Derechos Humanos, Mario, Marta, se reúne cada 4 años y medio, es una evaluación universal de pares, porque los 193 países que integran las Naciones Unidas se reúnen en ese Alto Comisionado en Ginebra para digamos, revisarse mutuamente. Y entonces cada país pues tiene la posibilidad, por un lado, de pertenecer al grupo que observa directamente a otros países y eventualmente de participar si tiene interés, además, en algún caso en particular. Bueno, todo esto para explicar que este mecanismo, por cierto, nació en el 2006 y desde el 2006 cada 4 años y medio se hace una revisión de pares. Por lo tanto, la última vez fue en 2018 y ahora pues se reunieron para revisar otra vez cuáles son los avances o los retrocesos en esta materia. Es muy delicado, Mario, Marta, fíjense qué delicado es el asunto, que 105 países
de 193 que pertenecen a Naciones Unidas emitieron observaciones sobre el caso mexicano. Okay. Y entonces fue el país más observado este año. ¿Y qué es lo que señalan, mecanismo. Mauricio? Pues están muy preocupados por las desapariciones forzadas, están muy preocupados por el avance del crimen organizado, están preocupados, estoy haciendo la lista que ellos mismos enuncian, porque fueron 300 recomendaciones, Mario, Marta, no daría todo el programa para leerlas, claro. Pero están preocupados por la militarización de las cuestiones civiles, están muy preocupados por los feminicidios y por la violencia de género, están preocupados por la ofensiva verbal que después se vuelve material contra los medios de comunicación, contra los periodistas, están preocupados por las ofensivas en contra de los defensores de la tierra, defensoras de la tierra y de los propios derechos humanos, están preocupados por la descalificación política a las organizaciones de la sociedad civil, ya había yo mencionado a los medios de comunicación también y a los periodistas en particular desde los ámbitos del poder, entre otros asuntos. Pero lo que me llama mucho la atención, Mario, y por cierto conectado con lo que acaba de decir Marta, es que la vulneración de los derechos humanos es en realidad una combinación de impotencia y prepotencia, ¿no? Impotencia porque el Estado no logra salvaguardar los derechos fundamentales y prepotencia porque quien vulnera los derechos fundamentales es el propio Estado cuando hace un uso abusivo de su fuerza, de su legitimidad política, el monopolio de la coacción en cualquiera de sus manifestaciones. Bueno, lo conecto además con un episodio que ocurrió esta semana también en el Senado de la República. Sí, en el informe. Cuando el informe de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que frente a este alud de recomendaciones globales, en donde, repito, porque me pareció muy delicado, México es el país más observado del mundo. O sea, cuando tú ves que, yo qué sé, ¿no? que países como Rusia, como... elige el que quieras, nos hacen observaciones, Irak, ¿no? Los países árabes, haciendo observaciones sobre la vulneración de los derechos humanos en México, hasta Venezuela, Mario. O sea, todos casi, ¿no? 105 de 193. Quiere decir que hay un problema actual que se debe ser afrontado a propósito de ponernos de acuerdo, por lo menos en las cosas fundamentales. Y tristemente, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en vez de hacer eso, de tratar de encontrar salidas articuladas frente a esta vulneración de derechos humanos que pone a México en una situación muy delicada frente al mundo, pues más bien anuncia que debe desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos y propone la creación de una cosa nueva de los derechos del pueblo, otra vez bajo el argumento según el cual el pueblo es una y la misma cosa, y no personas específicas con nombre y apellido que desaparecen, que son vulneradas, que son lastimadas. Todo lo contrario, Mario, Marta, a lo que desde la Conferencia Nacional de Paz se ha venido construyendo entre centenas ya de organizaciones de la sociedad civil en México preocupadas por el tema, y ahora 105 países, es que se dice rápido, pero es muchísimo, preocupados también en este mecanismo de evaluación de pares por la situación que guardan los derechos humanos en México. Yo creo que este es un tema en la agenda, de verdad, independientemente de la polarización que se refiere Marta, que tiene razón, que de ninguna manera podemos perder de vista porque es muy delicado. Esto es lo que yo quería traer esta semana. No, pues muy pertinente, Mauricio. Las dos cosas pasaron estos días, merecen mucha atención porque aparte vendrá una discusión, seguramente una iniciativa pronto en este sentido, así que hay que tener elementos para valorarla. Mauricio, muchas gracias. Marta, gracias como siempre. Igual, bye, chao. Muchas gracias. Gracias a los dos por habernos acompañado y nosotros vamos a una pausa para regresar con Manuel Sánchez. Vamos a platicar de qué esperar para su bolsillo. ¿Qué pasa con la inflación? Ya venía bajando y parece que hay un repunte. ¿Es serio? ¿No es serio? De todo esto platicamos regresando del... Ya estamos de regreso y como le contamos desde el arranque del programa, está con nosotros Manuel Sánchez. Usted lo conoce, economista, quien fuera además subgobernador del Banco de México. Manuel, qué gusto tenerte aquí en el estudio. Es un gusto realmente estar finalmente aquí en el estudio. Decía en 3D ahora. Después de 3D. Después de la pandemia larga. Muy bien, Manuel. Oye, platiquemos de economía y del crecimiento de la economía. Ahorita lo comentábamos.
que había una expectativa para el 2023, que me decías que esta semana que inicia vamos a tener nuevos datos, pero ya podemos ver que hubo una brecha entre lo que se pronosticaba y lo que pasó a lo largo de los últimos 12 meses. Una brecha espectacular que nos recuerda lo que suele decir un amigo mío, ex colega del Banco de México: si en algo no somos buenos los economistas, es pronosticar el futuro. Realmente la economía no sirve para eso, pero orienta un poco. Okay. La expectativa es interesante, la expectativa que tenía el consenso de analistas a finales del 2022 es que la economía mexicana iba a crecer 0.9%. ¿Y más o menos cuánto? Y bueno, el pronóstico de ahora, porque también los economistas nos podemos equivocar pronosticando el pasado. Okay. Todavía no sabemos del pasado, pero lo que hace el consenso ahora es pronosticar 3.4%. Coincide con el crecimiento de los primeros 9 meses. Okay. Y más o menos lo que se ha visto en el cuarto trimestre. O sea, puede bajar un poco. Un poco o subir un poquito, pero 3.4 es una gran diferencia. Afortunadamente ¿Qué explica positiva. eso, Manuel? ¿Qué pasó? ¿Por qué de la expectativa que se tenía? Sí. ¿Qué explica ese crecimiento en ese periodo? Bueno, yo creo que hubo buenas sorpresas positivas. La primera, la más importante, de la que hablábamos también hace un momento, es que los americanos también se equivocaron mucho. Se hablaba, como tú decías también, no tanto de si iba a haber recesión en Estados Unidos, sino qué tan profunda iba a ser. Y entonces se tenía un crecimiento muy mediocre. ¿Y resulta que no pasó? No pasó. Estados Unidos, según las estimaciones preliminares, ya sabemos, creció 2,5%. Okay. 2,5%. Entonces eso también fue una sorpresa positiva, pero aquí hay que hacer este comentario. Solemos decir que necesitamos un mercado interno fuerte. El mercado interno fundamentalmente es el que explica el crecimiento relativamente fuerte de la economía mexicana. No es Estados Unidos. Estados Unidos no nos hizo un obstáculo, no representó un obstáculo al caer. Pero no explica el crecimiento. Pero no explica, porque las exportaciones en general no son, en este año, el año pasado, perdón, no fueron el motor del... En realidad cayeron. ¿Y qué explica el motor, entonces el motor interno? Porque ahí yo entiendo tienes varias opciones, ¿no? Inversión pública como una posibilidad, inversión privada, ¿sí? Exacto. Ok. Sí, pero es interesante porque un comentario respecto a las exportaciones. Sí. O sea, no cayeron, o sea, se estancaron nuestras exportaciones. Estados Unidos compró menos en general. Nosotros aumentamos la participación de mercado en Estados Unidos, pero de un pie más chico. También ese es un comentario interesante porque solemos cantar mucha victoria de que somos el principal socio comercial. Pero tiene que ver con que ellos importaron mucho menos. Entonces es eso, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no hubo una caída tan drástica de las compras americanas como la hubo, por ejemplo, en el 2020 con la pandemia. Pero bueno, es internamente el principal motor, la principal sorpresa, y fundamentalmente el componente de la demanda que creció más es el componente de la inversión fija bruta, básicamente la construcción y también maquinaria y equipo. ¿Y es pública o privada? Es principalmente pública, aunque en algunos estados como Nuevo León sí hay construcción privada de instalaciones muy en esta tendencia del nearshoring. Pero yo diría que son fundamentalmente la construcción pública, y uno lo ve también en la encuesta que hace el INEGI a las empresas constructoras. Están bien ubicada, bien situada en los estados donde está el Tren Maya y donde está también la refinería. Esto, por ejemplo, el que tengas inversión focalizada te da un dato nacional, pero puede también no necesariamente reflejarte un panorama del resto de los estados, ¿no? Exactamente, es muy, muy focalizada la inversión pública en esos estados donde está la obra gubernamental. El Tabasco y el resto del sureste, digamos. Exactamente. Y eso da aritméticamente más actividad económica, no necesariamente una mayor capacidad de crecimiento a mediano plazo, porque tendríamos que hablar sobre la rentabilidad de la inversión pública. Pero digamos... O sea, una cosa es toda la gente que tú contratas, por ejemplo, para el desarrollo del tren, la otra es que cuando el tren se ha terminado tenga un efecto económico. Son dos cosas. Exactamente. Porque en general, bueno, en el sentido económico, cuando uno habla de la inversión es porque hay rendimientos futuros. Claro. Entonces... y ahí no necesariamente. No necesariamente. Pero digamos,
para las cifras del 2023, ahí se ve fuerte, sobre todo, empezó en el segundo trimestre y luego el tercer trimestre y se ha desacelerado un poco en el cuarto. A ver, déjame agregarte una cosa que decía hace rato, porque platicábamos que a mediano plazo, esto que nos acabas de contar tiene un efecto inmediato porque hay una inyección de recursos para la construcción de la obra. Sí. Pero de mediano plazo, ¿qué estás viendo para la economía mexicana? Bueno, el mediano plazo yo creo que es el más retador. Tenemos ya que preguntarnos qué va a hacer la siguiente administración respecto al desequilibrio fiscal, que es uno de los motores más fuertes que se espera que continúen, sobre todo en la primera parte del año, el gran estímulo fiscal que se está previendo y que se legisló el año pasado para y que puede estar impulsando el crecimiento económico en 2024. Okay. Pero se tiene un desequilibrio fiscal muy fuerte, el más alto en muchas décadas, considerando todo el gasto público y el ingreso público en lo que se le llama los requerimientos financieros del sector público. Este déficit fue arriba del 5%, es muy alto, estamos con una estamos gastando más de lo que estamos muchísimo más recibiendo. Que lo que históricamente el sector público gastaba. Y se tiene previsto, según los criterios de política económica, que la siguiente administración va a tener que hacer un gran ajuste, un ajuste de casi 3 puntos porcentuales del producto, lo cual se tendría que hacer, ojalá se haga, pero también se ve complicadísimo. Porque políticamente, lo que está diciendo es que políticamente la siguiente administración que surja de la elección de junio va a tener que gastar menos. Gastar mucho menos. Mucho menos. O hacer una reforma fiscal y ahí es donde entra también qué tipo de reforma fiscal. Oye, hay un punto que a reserva de que sigamos platicando estos temas más adelante, Manuel. El tema inflación, porque parte de la historia estaba puesta en que traíamos inflación muy alta en el mundo, Estados Unidos, México, y entonces tuvimos estos aumentos de las tasas de interés constante. Parecía que la inflación ya había estado cediendo, o sea, más cerca de los 4 que del 8, pero platicamos un poquito que las últimas quincenas, incluyendo la primera de este año, otra vez va hacia arriba. Exactamente. Todavía el Banco de México tiene un gran reto porque la inflación general se acercó en la primera quincena de enero de este año a 5%. El objetivo es 3%. Aún si se tomara la variación mensual anualizada, todavía están muy lejos del objetivo de 3%. Okay. O sea, no es un problema del efecto base de comparación que se viene debajo, sino las inflaciones mensuales vienen fuerte. Y hay una discusión, creo, en el Banco de México, es decir, ya no queremos tanta restricción. La discusión es sobre la tasa de interés de 11.25, quitándole la inflación esperada de los analistas, te da una tasa real del orden del 7%. Lo que la gente gana realmente después de descontar lo que... Exacto, después ya en términos reales, sí. Y se considera que es un apretamiento muy fuerte. Yo creo que la discusión no debe enfocarse en el nivel de la tasa, sino qué tan lejos está el Banco de México de conseguir el objetivo de inflación. Bueno, si te parece, luego le seguimos con esto. ¿Cómo no, Manuel? Con mucho gusto. Como siempre. No, hombre. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Le invito a que siga con toda nuestra promoción aquí en Foro. Yo soy Mario Campos y le deseo que tenga usted una magnífica semana.